Vamos a 1 de Samuel capítulo 1. Estamos iniciando el día de hoy un nuevo capítulo en la iglesia, porque este fin de semana estamos abriendo dos libros diferentes. Steve está enseñándonos jueves y viernes, y hoy en la mañana está en Lourdes, en la tarde va a estar en Apopa enseñando el libro de Esther. Y es mi responsabilidad conducir el paquete de estudios del primer libro de Samuel. Y alguien podría decir, ¿por qué dos libros del Antiguo Testamento? Yo te recuerdo lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que estas cosas del Antiguo Testamento que les acontecieron a los israelitas, como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, tú vas al Antiguo Testamento y ahí encuentras todo un paquete de verdades, todo un paquete de ejemplos que nos muestra cómo vivir la vida cristiana hoy. Y yo te puedo garantizar que vamos a aprender muchísimo. El día de hoy estamos apenas dándole el primer brochazo al libro y vamos a estudiar algunos personajes centrales en el libro. Vamos a conocer un poquito de Elcana, vamos a conocer un poco de Penina, vamos a hablar un poco de Elí, y la próxima semana vamos a tomar un tiempo para observar a Ana, que por supuesto es una de las mujeres que creo que para muchas el día de aquí son ejemplos, son especiales. Y fíjate, vamos a hablar de algo que yo he llamado la religión fallida. La religión fallida es aquella que no afecta la vida cotidiana de quienes la practican. Tú vas a encontrar en esta serie que ahí van a haber muchos de estos pensamientos, ¿verdad? La religión fallida es aquella que no afecta la vida cotidiana de quienes la practican. Tal religión no transforma las sociedades, sino que las corrompe. O sea, es una religión que tiene de todo, hay toda la parte de religión, pero realmente no hay un cambio. Y este país en particular necesita un cambio, ¿sí o no? ¿Sí? Hazme un favor. Mira a la persona que tienes a la par y dile, este país tiene que cambiar. Dile, este país tiene que cambiar. Ok. Ahora que te responda la persona, primero tienes que cambiar tú. Así funciona, ¿verdad? Así funciona. Este país tiene que cambiar, pero primero tienes que cambiar tú. O sea, no hay ninguna opción. Me preocupa, me inquieta cuando encuentro la cantidad de paralelos entre la realidad de 1 de Samuel y la realidad que nosotros vivimos aquí en el país. Tú sabes que 1 de Samuel está a continuación del libro de Ruth. Y el libro de Ruth es un rebalse del libro de Jueces. Si me haces el favor, yo sé que estás en 1 de Samuel capítulo 1, pero si me haces el favor de buscar 3 páginas atrás, vas a llegar al último capítulo y quiero que vayas al último versículo del libro de Jueces, porque ahí se resume todo lo que el libro de Jueces es. Dice en Jueces capítulo 21, versículo 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía, nosotros diríamos ahora, lo que le daba la gana. Y si eres honesto, eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Solamente tienes que manejar un rato por las calles de nuestro país y te vas a dar cuenta que aquí cada quien hace lo que le da la gana. Pero si ves el panorama social, si ves el panorama político, si ves el panorama económico, si ves los hogares, si ves los colegios, si ves las universidades, vas a encontrar que cada quien hace lo que bien le parece, lo que le da la gana. Y tienes aquí en el país, al igual que tenías en el libro de 1 de Samuel, tienes todo el aparataje religioso. O sea, tienes los pastores, y tienes las iglesias, y tienes las radios evangélicas, y tienes las televisiones evangélicas, y están los programas, y están los ministerios para eclesiásticos, y tenemos todo. Las iglesias están llenas esta mañana, domingo por la mañana, al igual que tenías en 1 de Samuel. En 1 de Samuel, en capítulo 1, ahora si regresas otra vez en el versículo 3, dice que en los tiempos que vamos a estudiar había la religión, existía la religión, tenías todo. Dice todos los años aquel varón del cual vamos a aprender, del Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí. Vamos a llegar algún momento a aprender de estos 2 hijos, malacates terribles, lo peor de lo peor de la religión. Dice que estos se llamaban Ofni y Finés y eran sacerdotes de Jehová. Fíjate, tenían toda la infraestructura religiosa,
Pero curioso, y si te gustan a ti las curiosidades de números, primero de Samuel capítulo 1 versículo 3 sucede a pesar de que tenemos primero de Samuel capítulo 3 versículo 1. O sea, dale vuelta a los números y vas a encontrar lo que pasaba en esa sociedad con toda la realidad religiosa. Dice, versículo 1 de 1 Samuel 3, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? O sea, fíjate, ¿había religión? Sí. ¿Habían sacerdotes? Sí. ¿Habían personas que venían al culto regularmente? Sí. Tenían todo eso. ¿Tenían una sociedad podrida? Sí. Pero hay una conexión directa porque dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y yo me temo que hemos regresado al tiempo de 1 de Samuel, donde tenemos toda la parte de religión, pero una religión fallida, una religión que no afecta nuestra realidad cotidiana y una religión que no cambia el país. Cuando uno ve la realidad de la religión en el panorama de la historia y piensa quiénes son verdaderamente cristianos, quiénes son verdaderamente religiosos, uno puede ver la cantidad de intentos en la Biblia de personas que se acercaban a Dios, entre comillas, pero no había una cercanía genuina. Comienza con Caín, ¿tú te acuerdas? Caín, él lleva de lo mejor de sus frutos delante de Dios y tiene un acercamiento religioso, pero no hay una conexión con Dios. Tú ves todo lo que sucede alrededor de los eventos de la Torre de Babel y ahí encuentras a un montón de personas que quieren llegar al cielo, pero no se topan con Dios. A través de todo el Antiguo Testamento vas a ver a Israel en repetidas ocasiones haciendo lo mismo que vamos a estudiar en 1 de Samuel, teniendo religión. Bueno, llegas todavía al Nuevo Testamento y ahí te topas con los fariseos a quienes el Señor Jesucristo dice, ustedes son sepulcros blanqueados, tienen toda la parte de afuera que se ve bien, pero por dentro están podridos, están llenos de huesos de muertos. Y finalmente te topas con la iglesia. Y uno podría decir, bueno, quizás con la iglesia la cosa es diferente, pero si examinas el panorama de la iglesia mundial actual, de los 7 billones de personas, 2.18 billones, o sea, 2.180 millones de personas se llaman cristianos el día de hoy, pero no hay un efecto, o sea, no hay realmente un impacto de todos los que nos llamamos cristianos en el globo. Y si lo reduces a nuestra realidad aquí, vas a encontrar que 4 de cada 10 personas se llaman cristianos evangélicos en El Salvador. 4 de cada 10 personas se llaman cristianos evangélicos, pero el día de hoy, como tú lo sabes, tenemos más asesinatos, más prostitución, más criminalidad, más homosexualidad, más vidas disolutas, menos impacto. Y no sé qué pasó. Religión fallida. Hay un problema de religión fallida. Si quieres resumir la religión fallida, probablemente el mejor pasaje es 2 de Timoteo 3, no tienes que buscarlo. Pero si recuerdas, dice el carácter de los hombres en los postreros días. Y el Espíritu Santo a través de Pablo nos da un paquete de 18 rasgos, 6 rasgos, muy interesante, ¿verdad? 18 rasgos de cómo van a ser los hombres. Y dice el último de estos rasgos en el versículo 5 de 2 de Timoteo 3, dice que estos tendrán apariencia de piedad, van a parecer cristianos, pero dice que van a negar la eficacia de ella. O sea, cuando examinas la piedad de estas personas que vienen los domingos a la iglesia y vas a la vida normal, ves que no sirve. Y entonces dice Pablo, a estos evita. Yo quiero proponerte que echemos un vistazo a lo que vamos a estudiar estos próximos meses, con un corazón transparente, genuino, entre tú y el Señor. Creo que lo que aparece ahí en 1 Samuel pasa aquí entre nosotros. Ese es mi temor, pasa aquí. Cuando digo aquí entre nosotros, me refiero a la Iglesia Bautista Vida Nueva. O sea, no estoy hablando del país. Mi temor es que hay muchos como los personajes que te voy a enseñar, que no somos capaces de cambiar este país. Este país necesita cambiar. O sea, la única esperanza de este país es Jesucristo.
Y la única alternativa que tiene Jesucristo somos nosotros. Pero si nosotros vivimos vidas como las que voy a mostrarte que estaban viviendo en 1 de Samuel, estamos perdidos. 3 personajes, fíjate. El primer personaje es Elcana. Elcana aparece ahí en 1 de Samuel capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Este Elcana, si yo puedo ponerle un término a él, yo diría que era un hombre profesante, no protestante, profesante. Como vas a ver en unos momentos, él generaba para él y para su propia familia el acercamiento a un tipo de religión, y se llamaba a sí mismo un hijo de Dios, de hecho, o un creyente, no un hijo de Dios, pero un creyente. De hecho, ahí en el versículo 1, el linaje que se nos da es para recordarnos que él viene de Israel verdaderamente. Pero él era profesante, sin embargo era inconsecuente. Y utilizo ese término para decir que lo que él decía no hacía. Lo que él profesaba creer no es lo que se manifestaba en su vida normal. Y es tremendo porque es un cuadro de nosotros. Tú sabes que Elcana como nombre quiere decir lo que Dios ha redimido o adquirido por Dios. Y por esa misma razón nos representa a todos nosotros. Sabes tú que la Biblia enseña que todos nosotros hemos sido adquiridos por Dios. 1 Corintios capítulo 6, algunos podrían citarlo de memoria. Dice que hemos sido comprados por precio. Jesucristo vino para redimir nuestras almas y ahora somos la posesión de Él. Elcana representa a aquellos que se llaman redimidos o adquiridos por Dios. Sin embargo, fíjate, la vida del Elcana encajaba en la realidad en la cual él vivía. ¿Y por qué digo encajaba? Porque Elcana era bígamo. Era bígamo. Dice el versículo 2 que tenía él 2 mujeres. Ahora tú me dices, pero 2 mujeres, pero en el Antiguo Testamento todo el mundo tenía un montón de mujeres, hermano. O sea, usted nos ha enseñado, David tenía 9, 10 mujeres, ¿verdad? Y a dónde deja Salomón, que tenía 1000 mujeres, ¿verdad? Y uno dice, ¿y Elcana con 2? No, mano, un tirito a cualquiera se le va, ¿verdad? O sea, ni gran cosa. Yo quiero proponerte que la vida del Elcana, o el tipo de pecado del Elcana, donde encontramos que lo que Dios ha dicho que es malo se vuelve culturalmente aceptable, es lo que verdaderamente hace que el poder del cristianismo se diluya. Fíjate, Elcana encontraba un área, se había topado con un área que todo el mundo hacía. Pues tenía 2 mujeres, pero todo el mundo tiene 2 mujeres. El día de hoy no tenemos un problema con bigamia, pero el día de hoy tenemos un problema con otros pecados culturales que son culturalmente aceptables. O sea, sí, es malo, ¿verdad? Pero todo el mundo lo hace. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos son enojados? ¿Cuántos son enojados? ¿Cuántos son enojados? Levanta la mano. Ok, no me hagas así, ¿verdad? O sea, ok. Pero si yo te pregunto, mira, ¿y la ira es pecado? Sí, la ira es pecado, pero todo el mundo lo hace. O sea, yo he visto algunos hermanos de aquí, diáconos, que están allá afuera peleando, ¿verdad? En el parqueo, y entonces todo el mundo lo hace. Y podríamos hablar de otros pecados que son culturalmente aceptables. Hay una, yo creo que es culturalmente aceptable entre nosotros ser materialista. O sea, a nadie vamos a decir, mire usted qué materialista, eso es pecado. No, es culturalmente aceptable. Sabemos que el materialismo es un pecado. Podemos abrir una Biblia y encontrar los versículos que nos dice que la avaricia y el materialismo es pecado, pero lo hemos llegado a tolerar. Esa es la forma de la vida normal. Yo quiero que entiendas, fíjate, que algo sea culturalmente aceptable no lo hace correcto. Eso no lo hace correcto. Y tú me dices, ¿y la bigamia? La bigamia no era correcta, nunca fue correcta. 1 Corintios capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, uno para uno, es uno para uno. Y tú me dices, pero ese es el Nuevo Testamento, Julio.
Yo te animo a que vayas al Antiguo Testamento y revises cada pasaje que habla del matrimonio, y vas a encontrar que en cada ocasión Dios habla de uno. Bueno, Dios le hace a Adán, ¿cuántas mujeres? Se llamaba Eva, ¿verdad? Llega a llamarse Eva, le da a Eva. No le da a Eva, Panchita, Chachita, Cholita, ¿verdad? Lolita y no sé cuánto. No le da a Eva 5 o 6 hombres. Es uno para una. Y tú revisas los pasajes. Dice Proverbios 5:18: sea bendito tu manantial y alégrate con las mujeres de tu juventud. Así dice. Con la mujer de tu juventud, ella como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dice el mismo libro de Proverbios, capítulo 18, el que haya, ¿cuántas esposas? Esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y yo te podría decir, Eclesiastés 9:9 dice: alégrate con la mujer de tu juventud, la mujer de tu juventud. Dice Malaquías capítulo 2, cuando está describiendo cómo Dios aborrece el repudio, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer, una, de tu pacto. Pero en algún momento los hombres dijeron: se puede 2, se puede 3, se puede 4. Y si todos lo hacen, tranquilos. El Cana es así. El Cana tiene una vida marcada por un pecado culturalmente aceptable. Y yo te propongo que ese es uno de los problemas hoy. Pecados culturalmente aceptables. Por supuesto, lo que tiene es un lío, porque cuando Ana y Penina se topan, como tú sabes, sacan chispas y a él le va mal. Toda violación de los principios de Dios tiene tarde o temprano un costo para la paz personal. Tu violación de tu pecado culturalmente aceptable. Tú me dices: yo soy enojado, yo tengo un problema con pornografía, pero todo el mundo lo hace, yo tengo lo que sea. Eventualmente va a tener un precio para tu paz. Eso es lo que le pasa a Elcana. Elcana es un hombre que tiene el nombre de redimido, pero encaja. Lo tremendo del Elcana es que es religioso. Fíjate, ahí en el versículo 3 dice que Elcana, todos los años, aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. No tengo un mapa aquí, entonces me vas a tener que creer. De Ramataim, donde está él, a Silo hay como unos 24 o 25 kilómetros. Y este hombre cada año lo que hacía es tomaba una parte de sus enseres, tomaba unos animales, los jalaba 24 o 25 kilómetros, que a nosotros no nos suena mucho porque los hacemos en carro siempre, pero para que tengas una idea es como ir de Lourdes a Soyapango, más o menos. Y si tuvieras que hacerlo no en carro y no en carretera, sino que tuvieras que hacerlo a pie subiendo el volcán de San Salvador, lo pensarías en hacerlo todo el tiempo con unos bueyes, ¿verdad? Probablemente. Pero eso es lo que él hace. Él jala un montón de bueyes y va al lugar de reposo. Eso quiere decir Silo, ahí donde está la presencia de Dios. Y lo que va es con el propósito de adorar. Eso es lo que dice el versículo 3. Dice que venía para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Lo que quiero que veas es que el día de hoy Elcana sería el tipo de persona que viene al culto. Viene al culto, paga el costo de levantarse un domingo temprano por la mañana, viene a adorar, canta, da sus ofrendas y es una parte normal. Tiene dos esposas, sí, ¿verdad? Pero eso es culturalmente aceptable. O sea, es pecado, pero todos son así, tú sabes. Entonces viene y participa y se topa ahí cuando viene a adorar, se topa con con tres de los personajes más terribles que hay. Ahí están Elí, Ofni y Finés. Yo te decía que la religión fallida es aquella que no afecta la vida cotidiana de quienes la practican, pero la religión fallida produce o genera líderes de muy baja calidad. Vamos a estudiar a Ofni y Finés en unas semanas.
Solo déjame decirte que cuando tienes a un montón de elcanas que están sentados en las bancas, no tienen la vigencia moral para pedirle a los Ofnis y Finés que están allá adelante que se bajen. Y eso es lo que tenemos en este país. En este país tenemos un problema grave en el liderazgo de las iglesias. En algunos casos tenemos problemas moralmente graves, pero no hay la solvencia moral en aquellos que están sentados en las bancas para decirles a los que estamos acá adelante: bájense de ahí, porque somos elcanas. Entonces elcanas producen Ofnis y Finés por todos lados. Es tremendo. Yo puedo imaginarme a Dios ver al Cana venir con su animal, ¿verdad? Sus animales, dárselos a Ofni y Finés, y tú sabes cómo funcionaba. Se lo daba al sacerdote, el sacerdote mataba el animal, lo degollaba, ofrecía una parte de la carne al sacerdote, ofrecía otra parte a Dios, la quemaba, el resto se la daba a el Cana, como era lo correcto, y él, como vas a ver en unos momentos, lo repartía entre su familia. Pero yo puedo imaginarme a Dios decir: ¿y para qué viene el Cana? No sé para qué viene. Viene a darme un animal, pero su vida no es diferente. El Señor Jesucristo resumió este pensamiento cuando habló con la mujer samaritana. ¿Te acuerdas? En el pozo, cuando le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No todos. Nos equivocamos cuando pensamos que Dios está deseando que todos vengan. No, Él está deseando que vengan aquellos que están buscándole en espíritu y en verdad, pero no todos. Ahora, te voy a decir algo de Elcana. Elcana no tenía cachos y cola, no olía a azufre, no se vestía de traje rojo y no se reía. ¿Verdad? Elcana era buena persona. Yo estaba buscando una forma de describirlo y casi iba a poner buena onda, pero Elcana era buena gente, era buena gente. Por eso pienso yo que es tan parecido a lo de nosotros. Sabes que cuando él ofrece el sacrificio, ¿te acuerdas? Yo te dije, una parte le quedaba a él y entonces él tenía que repartirlo. Una parte se la daba a Penina, la otra parte se la va a dar a Ana. Dice la Biblia que él tenía un corazón por Ana, porque Ana no tenía hijos. Y dice, mira, versículo 4, dice: cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada una su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Y yo digo, qué tremendo, porque esas palabras a nosotros nos enternecen, ¿verdad? Lo que importa es el amor, hermano. O sea, mire, sí, yo sé que él tenía 2 mujeres, pero amaba a una y le daba la parte escogida. No importa, fíjate, no importa, y puedes estudiarlo en tu casa, que él, al darle la parte escogida a Ana, estuviera violando la Biblia. Según Deuteronomio capítulo 21, cuando un hombre cometía el desatino de tener 2 mujeres y tenía hijos de la que no amaba, debía darle la parte escogida a los hijos de la no amada. Él está violando la Biblia, pero lo hace por amor, hermano. Entonces está bien, eso está bien, pero no está bien. El problema de una persona que cree que con ser flexible en cuanto a la escritura y doblarla donde encaja con todo el mundo está bien, es que termina destruyendo el poder de la relación con Dios. Y ese es Elcana. Si yo puedo, una vez más, resumir este tipo de creencia, te lo resumo con un pasaje que está citado un montón de veces en la Escritura, porque como que Dios quiere que lo entendamos bien. Dice Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ese es Elcana. Elcana es profesante, pero inconsecuente. Y yo me temo que Elcana
habría sido visto como alguien normal aquí en Vida Nueva. Si ya pasó discipulado 1, está en Eden, ¿verdad? Y está ministrando. Y viene todos los domingos. Yo lo veo, lo saludo, canta. Ustedes vieran cómo canta. Canta con el corazón. Pero, ¿y el resto de la semana? ¿Y los pecados culturalmente aceptables? Están ahí, hermano, pero todos, ¿verdad? Como no somos perfectos. Sí, de plano no somos perfectos. Pero tenemos entonces el riesgo. O yo no sé, tenemos que abrir los ojos a entender que no cambiaremos este país con personas que se llamen cristianos, pero que consideren normal no vivir conforme a lo que dicen creer. No vamos a cambiarlo. Y el día de hoy tenemos demasiados Elcanas. Ay, hermano, qué terrible. Pero hay unas peores. Se llaman Peninas. ¿Quién es Penina? Versículo 6. A Penina se le describe como rival. Y fíjate, voy a decir que Penina es practicante. Nunca en la Escritura se nos dice que Penina sea profesante. ¿Cuál es la diferencia, Julio? Bueno, si tú viste Elcana, él genera la visita a Dios. Pero Penina no, Penina viene arrastrada de la situación. A Penina la lleva Elcana cuando va a adorar. Y yo quiero proponerte que el día de hoy tenemos aquí algunas peninas y algunos peninos quizás, donde estás aquí porque tu esposa te trajo, ¿verdad? Y para llevar la fiesta en paz, aquí vienes, y aquí vienes todos los domingos, ¿verdad? O aquí vienes con tu esposo, ¿verdad? Porque te dice, mira amor, vamos y vamos a la iglesia, tú sabes que yo de chiquito voy, y entonces al final nos vamos a comer algo, ¿verdad? Ah, ok, la salida del domingo, y entonces estás aquí y todo el mundo te ve y te identifica como que fueras creyente. Pero realmente no lo eras. Yo siempre que pienso en personas como Penina, recuerdo a alguien que yo conocí en República Dominicana hace muchos años, una iglesia donde estuve yendo a predicar algún tiempo, y una iglesia no muy grande. Ahí había una hermana que estaba en todo. Estas hermanas que todo el mundo las conoce, ¿verdad? Participan de los ministerios. Pero su esposo no era creyente. Sin embargo, su esposo la acompañaba a todo. Y si había una salida ministerial, ahí iba él. Y si había una cena, ahí estaba. Hasta le ayudaba a organizar las cosas. Pero él decía que no era creyente. Y en esta iglesia todos se llamaban hermanos. Hermano. A él le decían cuñado. Porque era el esposo de la hermana, ¿verdad? Y uno decía, hey, ¿verdad? Pero yo siempre he pensado, por lo menos era transparente, ¿verdad? O sea, mejor decir yo soy cuñado que decir yo soy hermano. Penina probablemente sería cuñada. Penina es el tipo de persona que está arrastrada ahí. Pero cuando tú examinas, aunque ella es practicante de la religión, su vida es impía. Y utilizo el término muy a propósito. Su nombre, Penina, quiere decir joya. Fíjate, joya. Y en la Biblia las joyas son un cuadro de las personas que han sido redimidas. Fíjate qué curioso. Elcana quiere decir el que ha sido redimido. Y Penina tiene el nombre de una persona, es un cuadro de aquel que ha sido redimido, como nosotros. O sea, se parece a nosotros, una vez más nos representa a nosotros. Pero vas a ver que esta joya es una joyita. Vas a ver un momentito, ¿verdad? Es una mujer terrible. Yo no puedo encontrar una mejor palabra para describirla que canalla. Es una canalla. Dice en el versículo 6, ¿por qué digo que eso es una canalla? Dice, y su rival, fíjate, interesante los términos, la forma como el escritor de 1 Samuel lo pone. La palabra para rival se traduce en otras ocasiones como angustia, como aflicción, como calamidad. Ella es no solo la rival de Ana, ella es la angustia de Ana. Ella es el desastre de Ana, es la calamidad de Ana. Y es así porque cuando se relaciona con Ana, Penina es detestable. Dice, pero dice versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová
no le había concedido tener hijos. Una vez más, el autor de 1 Samuel lo que hace es utiliza un formato lingüístico extraño. Repite 2 veces la misma palabra cuando dice que él estaba, en el versículo 6, dice que él estaba irritándola y enojándola. Usa los términos cajás, que quiere decir que estaba una vez tras otra, diciéndole: no tenés hijos, no tenés hijos, no tenés hijos, vos no tenés hijos, y yo sí tengo hijos, vos no tenés hijos. Hasta que dice que ya llegaba al punto de decir: hey, usa el término entristecer, pero por favor no pienses que está deprimida Ana. Realmente el formato de entristecer aquí está describiendo una persona que está desesperada, que ya no aguanta. Si tú alguna vez has tenido una persona que te hace la vida, que te hostiga, y te dice y te ataca y viene al culto, pues viene a la iglesia. Ojalá que fuera alguien allá, pero no, viene a la iglesia. Aquí te la topas en la iglesia, o aquí te lo topas en la iglesia, y te hostiga. Dice que hay un momentito donde Ana ya no haya que hacer. Y a mí me encanta cómo las imágenes verbales de la Biblia a veces nos hacen entender mejor los conceptos, porque el mismo término para entristecer se usa en Isaías 28:20, cuando dice: la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. ¿Alguna vez ha pasado una noche con una colcha que no te alcanza? Esa es penina. Esa es penina. Si, no, te ha pasado, ¿verdad? A mí me pasa de lado, a Steve le pasa de largo, ¿verdad? Pero, uno se lo echa, ¿verdad? Y entonces te queda aquí, y entonces te subes y te queda allá abajo, y entonces te haces chiquito, ¿verdad? Y entonces, al día siguiente, lo primero que haces es: yo voy a buscar otra colcha. No sé tú, pero no te vas a dormir 2 noches seguidas con una colcha así. Esa es Penina. Penina es una mujer que no quieres a tu alrededor, pero va al culto y participa de la adoración. Es impía. Dice Salmo 140: guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, porque ese es el término técnico de lo que ella está haciendo, le está injuriando, que han pensado trastornar mis pasos. La cosa más terrible de Penina es cuando hace esto. Versículo 7 dice: así hacía cada año. ¿Cuándo? ¿Qué? Perdón que use la palabra, pero no puedo retenerla. Qué bruta, ¿verdad? Es que mira, ser una persona canalla y hacerlo lejos del Señor es una cosa, pero venir a la iglesia y ser un canalla es otra cosa. Es terrible. Por eso ella nunca dice que es cristiana, pero participa del culto y dice que lo hace cuando está allí delante de Dios. Cuando subía a la casa de Jehová, esta era una mujer religiosa, en otras palabras. Ese es el tipo de mujer y de hombre, porque no es un monopolio de las mujeres. Es el tipo de persona que viene a la iglesia y tiene 2 vidas. Tiene una vida donde ni siquiera dice que es cristiana, pero viene a la iglesia y todo el mundo la identifica como cristiano. Pero tiene una vida doble. Una vida en la cual hay total ausencia de temor, y tiene una forma de comportarse de un lado y tiene otra forma de comportarse del otro. Este no tiene pecados culturalmente aceptables, este tiene pecados groseros. Dice el libro de Santiago, describiendo lo que sale del corazón del hombre, y dice que pasa por la lengua. Y dice que la lengua, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Sabes qué creo yo? Cuando veo a Penina, creo que los y las peninas que vienen a la iglesia o vienen a las iglesias y tienen de todas maneras una vida doble, creo que no tienen temor de Dios. Porque una cosa es vivir como un canalla donde Dios no está presente,
Y otros llegar delante de la presencia de Dios y decir, ¿y qué? Pues, cero temor de Dios. Salmos 36 dice en el versículo 1, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso es lo que tenemos a veces. Yo te animo a que mires cómo tratas a las personas que están a tu alrededor, porque tú puedes venir mucho a la iglesia, pero lo que realmente demuestra tu cristianismo no es cuánto cantas, cuánto ministras, cuánto das, cuánto lees la Biblia o cuánto oras. Esas son cosas importantes. Pero el cristianismo verdadero se manifiesta cuando tú tienes relación con las personas que están a tu alrededor. Yo escribí al estar pensando en todo esto, cristiano practicando dices, practicante dices. ¿Cómo tratas a otros? De verdad, demuestra quién eres, de verdad. O sea, no es un rotulito, una calcomanía de Vida Nueva con el puentecito en el carro, ni con una camisita que dice diácono. Es tu trato con otras personas. Y tenemos demasiadas y demasiados peninas que además se las arreglan para no verse tan mal. Es quizás lo más complicado. Penina era falsa, fíjate. A mí me sorprende porque dice, versículo 7, dice que la irritaba, ¿sí? Y dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Sabes qué pasaba? Elcana venía con el sacrificio, se lo daba a Ofni y Finés, lo ofrecían a Dios, le daban una parte, él se daba la vuelta, le daba una parte a Penina y a sus hijos, luego le daba una parte a Ana, la parte escogida, que no debería haber hecho, pero se lo daba a ella, y luego se quitaba. Y cuando él se quitaba, Penina empezaba a decirle a Ana, no tenés hijos. Y entonces Elcana decía, ¿y qué pasó? Y Penina, yo le he dicho que no llore, que le pida al Señor. Y uno dice, por eso es que Elcana está diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué? Y ahí aparece la insensibilidad del Elcana, ¿verdad? La siguiente pregunta es la insensibilidad del Elcana. Algunos maridos somos así, ¿verdad? Le dice Elcana a Ana, no te soy yo mejor que 10 hijos. Como suelen hablar los hombres sabios, has hablado, ¿verdad? Hace unas semanas estábamos de regreso, veníamos de dejar a nuestra hija Natalia del aeropuerto, ella iba a estudiar fuera el semestre, y entonces cuando veníamos de regreso, Pati venía como tristita. Y entonces le digo yo, subiendo al aeropuerto, mi amor, no te pongas así, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Y me echó la mirada 38 que echa la mujer, ¿verdad? Y uno dice, híjole, mejor no debe haber dicho nada. Qué bárbaro Elcana, pero qué tremenda Penina, impía. Penina tenía el propósito, tenía el problema de una fe falsa. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, porque ¿sabes qué, hermano? Hay fe fingida. Hay fe fingida. Aquí hay algunos peninas que tienen fe fingida. Fe fingida. Que son practicantes, pero impíos. Y que son vistos como personas normales en nuestro país. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Tú sabes. Los conoces ahí de cerca, trabajan contigo. No vamos a cambiar este país, te digo, no vamos a cambiar este país con personas que vayan a una iglesia pero que tengan una doble vida. No vamos a cambiarlo. No vamos a cambiar este país con creyentes que vengan a las iglesias y no paguen. No vamos a cambiar ese país. No vamos a cambiar este país con personas que vengan a la iglesia el domingo y estén borrachos el viernes.
o que tengan una suscripción a un canal pornográfico. No vamos a cambiar un país. No vamos a cambiar el país con líderes que vengan a la iglesia, tengan una posición de liderazgo en la iglesia y estén cuenteando a sus clientes y a sus empleadas ahí en el trabajo. No vamos a cambiar este país. Mira, un día de estos, Digicel nos va a hacer un anuncio. Estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Y van a tener razón. Van a tener razón. Porque la esperanza de cambiar este país somos nosotros. No es la izquierda, no es la derecha, no son los partidos políticos, no son. Somos nosotros. Pero con el Canas y con Peninas no cambiamos este país. Y con Elís, hay un fulano más aquí que quiero enseñártelo, Elí. No tenemos mucho tiempo, pero creo que tengo el tiempo para mostrártelo. Elí. Dice, versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Cómo está el sacerdote? Sentado, ¿verdad? Sentado. Pon eso en tu mente, por favor. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vamos a ver esto con detenimiento la próxima semana cuando veamos a Ana. Pero dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando, ¿qué veía? La boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Elí es un personaje pasivo, muy insensible, muy insensible. Su nombre quiere decir Dios es mío, o mi Dios, o Dios es excelso. Y es sin lugar a dudas uno de los personajes más oscuros del Antiguo Testamento. Él es un sacerdote y como sacerdote, por favor, no lo identifiques, no corras a identificarlo con un pastor, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento no equivalen a los pastores del Nuevo Testamento. El sacerdocio en el Antiguo Testamento es realmente un cuadro de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes en el Nuevo Testamento. La Biblia nos describe a ti y a mí como sacerdotes. Por eso cuando vas al Antiguo Testamento y estudias un sacerdote, está hablando de ti. Está hablando no de los pastores, está hablando de ti. Yo soy un sacerdote porque soy creyente, no porque soy pastor. Tú eres sacerdote porque eres creyente. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Todos nosotros, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, este sacerdote en particular es un sacerdote inerte. Y utilizo ese término porque Elí en la Biblia siempre aparece sentado o acostado. Siempre. Ahí, como acabas de leerlo, está sentado. Pero si tú das una página adelante y vas a 1 Samuel capítulo 3 versículo 2, vas a encontrar que cuando él manda llamar a Samuel, dice versículo 2, aconteció un día que estando Elí, ¿cómo estaba? Acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, y ahí habla con Samuel. Si vas a 1 Samuel capítulo 4 versículo 13, dice, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba, ¿cómo estaba? Sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Dice que cuando Elí muere sentado. Dice el versículo 18, dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Este hombre, sacerdote, no se mueve, está sentado todo el tiempo. Ahora, imagínate el cuadro. Llega Ana, su corazón destrozado, no tiene hijos. Allí en la iglesia, si puedo utilizar
el cuadro. Ahí en el lugar de culto, donde es silo, lugar de descanso, lo que se topa es con una mujer canalla, practicante de la religión, pero canalla, que le señala el problema. Y ella con el corazón destrozado. Y yo puedo imaginarme a ella arrodillada orando. Y tú lo has hecho en algunas ocasiones, donde estás hablando y no se te oye nada, pero estás moviendo los labios. Y ahí a la par está Elí. Y Elí está sentado. Me voy a sentar aquí. Y llega a una conclusión. Está bola. Esa es su conclusión. Esa es su conclusión. Elí representa la religión crítica. ¿Sabes qué le dice? Anda a pasar la goma a otro lugar. Eso es lo que le dice. Ve y digiere tu vino. Incapaz de ver el corazón, de la necesidad del corazón. Y yo me temo, otra vez más, que es nuestra realidad. O sea, es tan fácil decir a la gente: mira, push, impío. ¿Ya viste? ¿Viste cómo anda? ¿Viste lo que hizo? Nos creemos arriba y el resto de la gente está abajo. Ella llega al extremo de decirle, por favor, le dice ella ahí en el versículo 15. Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. ¿Sabes que el término es: no tengas a tu sierva por una hija de Belial? Yo no soy una hija del diablo. Y el término lo describen algunos como una mujer inútil, sin valor y buena para nada. Mira, la religión fallida está presta a criticar y renuente a examinar la vida con los lentes de la gracia. Nosotros los evangélicos, ella es católica, ¿verdad? ¿Cuántos Elís? ¿Cuántos Elcanas? ¿Cuántas Peninas? El Señor Jesucristo habla de personas como Elí cuando se refiere a los fariseos, y dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos son sacerdotes inertes, ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sabes qué necesitamos en este país? Necesitamos ministros que tengan la capacidad de ver más allá de lo exterior. Necesitamos que cuando veas a una persona, veas el corazón, tengas los ojos de Dios, veas el dolor de la persona y no lo que tú te imaginas que la persona está pasando. Que tengas la visión del Señor mismo. Tú recuerdas el pasaje famoso, lo vamos a estudiar en algún momento en 1 Samuel, cuando están tratando de encontrar el sustituto de Saúl, y dice en la parte final: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pasivos y muy sensibles. Elí habría sido visto como un ministro normal en nuestra realidad. Miren, profesantes inconsecuentes, practicantes impíos, pasivos insensibles. No vamos a cambiar el país con iglesias llenas de personas así. Es imposible. Hazme un favor, mira a la persona a la par y dile: este país puede cambiar. Ahora contéstale. Primero tienes que cambiar tú. Así funciona, ¿verdad? Este país puede cambiar, pero va a cambiar no cuando cambie el Frente o Arena.
ni va a cambiar cuando cambie Asambleas de Dios, el Tabernáculo o Vida Nueva. Va a cambiar cuando tú y yo cambiemos. Y un minuto antes. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos. David nos va a despedir. Señor, gracias por el mensaje que has mandado a nuestros corazones esta mañana, porque nos has mostrado con tu palabra las cosas que debemos cambiar. No queremos ser religiosos. Y al ver en la palabra de Dios cuáles han sido nuestros errores, nuestras falencias, queremos venir delante de ti primero que nada a pedirte perdón, porque no hemos sido dignos representantes de ti en esta tierra. Porque primero que nada te pedimos que nos ayudes a enfocarnos en lo que realmente vale la pena, Señor. A que tu nombre sea glorificado, no vituperado. A que la medida del amor de Cristo sea evidente en cada una de mis acciones. Y no alejar a la gente de Jesús con mi hipocresía. Perdóname, Señor. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.